Son ineptos para gobernar, pero buenos para insultar. Y encima un impostor. Hay que votarlo del país. Yo le estoy preguntando, presidente, por lo que usted estableció su... Cabildeo presenta Lucha Libre, un programa para el ejercicio de la libertad de expresión. Bienvenidos. Muy buenas tardes, queridas amigas, queridos amigos de Cabildeo, de Lucha Libre. Estamos nuevamente aquí cumpliendo un mes de la inauguración de este programa de diálogo democrático, de conversación y sobre todas las cosas de profundización del análisis de nuestra realidad. Hoy es un día muy especial, un día que debió haber sido un día de festejo, un día de algarabía para las bolivianas y los bolivianos, pero como son las cosas en esta vida, se ha tornado en un día gris, en un día aciago, en un día de gran dolor para todos nosotros. Buenas tardes, Juan, ¿cómo estás? Triste, como me imagino todos los bolivianos. No creo que haya un solo boliviano con 2 dedos de frente y 1 centímetro de corazón que esté contento después de este fallo imprevisible, inexplicable, que nos pone en una situación parecida a hace una década atrás. Sí, sin duda, sin duda. Nos estamos refiriendo, como es obvio, al fallo que hace unas pocas horas ha emitido la Corte Internacional de Justicia en La Haya en la demanda que nosotros le habíamos planteado a Chile para que reconozca su obligación de negociar una salida soberana al Océano Pacífico de buena fe y en un tiempo determinado. Esto no ha sucedido. El pronunciamiento de la Corte Internacional de Justicia, contrariamente a todas las previsiones que teníamos acá en Bolivia, porque muchas veces se han analizado distintos escenarios de las probabilidades que habían, y la verdad, que es el peor escenario, no lo había visto yo considerado en ningún análisis. Todos decían, por lo menos nos van a decir, siéntense a dialogar, ¿no? De alguna manera iban a hacer un fallo algo salomónico, si bien no nos iban a dar completamente la razón. Ese era, ¿no?, el peor escenario que esperábamos, pero no, la Corte Internacional de Justicia nos ha dicho de manera pero absolutamente contundente que Chile no tiene ninguna obligación de negociar con Bolivia un acceso soberano al Océano Pacífico. Un golpe muy duro, Juan. ¿Cuál tu análisis? Tú eres abogado, tal vez tú puedas darle más luces a la gente antes de entrar ya a las valoraciones y al análisis mismo del fallo. Mira, no tengo mayores elementos o mejores elementos de carácter jurídico internacional, porque hay que ver el fallo en su detalle, ¿no? Exacto. Lo he escuchado, he estado la hora y 17 minutos, primero con la radio y después, claro, me fui a la tele un ratito para ver los rostros, cómo estaban los rostros, ¿no? Pero ya en la radio, después de escuchar los primeros 20 minutos, percibí que estábamos yendo mal, percibí que estaba el Tribunal de Justicia de La Haya desbaratando, deshaciendo, desestimando uno a uno los argumentos que le formulamos al tribunal, a la corte, ¿no? Y entonces un criterio jurídico más detenido, más profundo, sí, hay que emitirlo, hay que analizar y hay que emitirlo con cuidado, pero no, hoy día no estoy en condiciones de hacerlo. Más allá de que tampoco es mi especialidad el derecho internacional, ¿no? Hay que tener cuidado con eso. Son escenarios especialmente complejos, ¿no? Pero bueno, fue un fallo, Juan, desde todo punto de vista lapidario para sí. Bolivia. Mira, como tú lo has dicho hace un momento, en los extremos había el temor chileno de que la Corte nos dé la razón plena,
O sea, de que le diga sí por estos actos unilaterales y de acuerdo a determinada jurisprudencia, especialmente con motivo de pruebas nucleares francesas, ¿no? Ustedes tienen la obligación de sentarse a negociar sobre lo que ustedes han ofertado, soberanía, y en un tiempo prudencial que no debería pasar de 5 años, ¿no? Que son los tiempos que tienen que ver con los gobiernos. Sí, claro, en fin, claro, ¿no? por supuesto. Mira, ese era el escenario que al parecer Chile estaba temiendo. Parecería que Chile estaba dudando o estaba ante ese temor. Y el escenario más negativo para Bolivia era el que hemos escuchado esta mañana. O sea, todos los argumentos de Bolivia no son suficientes para sustentar su demanda. Y por tanto, mira, esto sí lo he anotado, escuchando, 12-3, la República de concluye, dice el tribunal, con que la República de Chile no contrajo ninguna obligación de negociar acceso soberano al Océano Pacífico. Punto 2. Por consiguiente, se rechaza el resto de los alegatos. Sí. Todo. No, eso es lo terrible, precisamente, que el fallo ha ido, desde mi punto de vista, por lo menos por lo que yo había escuchado. Mira, yo he estado siguiendo, seguramente como tú y como buena parte de las bolivianas y los bolivianos, los análisis de nuestros expertos, de nuestros especialistas, en fin, en el que decían que nuestra demanda estaba muy bien sustentada. Si algo teníamos confianza era en que el equipo internacional que había argumentado todo esto de los derechos adquiridos, toda esta cosa tan novedosa que habíamos presentado en nuestra demanda, que dio lugar a una primera gran victoria cuando desestimó la Haya el pedido de Chile de declararse incompetente. Es decir, nos llenaba de optimismo y pensábamos que en esta ocasión, en esta oportunidad, de repente no íbamos a lograr lo máximo, de repente no íbamos a conseguir esta cuestión de la obligación de Chile de negociar un acceso soberano, pero se dio exactamente lo contrario, ¿no? Ahora, alguien me explicaba, Juan, tal vez tú nos puedes ayudar en esto, alguien me decía, bueno, claro, después todos tienen las explicaciones, ¿verdad? Todos son generales después de la batalla. Exactamente, ahora todos saben lo que iba a pasar, todos estaban seguros de que así iba a suceder, de que no había duda, de que así venía la mano, es increíble. Pero, por ejemplo, un colega tuyo esta mañana me dijo, pero era obvio. Me dijo así, con toda la fuerza de su argumento, me dijo, pero era obvio, un tribunal en cualquier parte del mundo, y este puede ser un tribunal internacional, lo que tiene que decir es, ¿al lugar a la demanda o no al lugar a la demanda? De lo que le han demandado tiene que decir sí o tiene que decir no. Así que las dos posibilidades que habían era o que nos diga sí al lugar o que nos diga no al lugar. Nos ha dicho no al lugar, que era una de las dos posibilidades. Por lo tanto, yo no sé por qué tanto escándalo, me decía. ¿Es así, Juan? No. Respeto el criterio de cualquier otro abogado, por supuesto, pero mira, cuando se somete la causa a un juez, no es que el juez tiene que decir sí o no al petitorio. El juez tiene que aplicar la norma, la ley, a un conflicto que las partes finalmente le presenten. No importa aquí que haya sido Bolivia la que ha demandado, no. Bolivia demandó y tuvimos un momento interesante el 24 de septiembre del año 2015, cuando la Corte falló muy claramente sobre su competencia. O sea, lo demandaron o lo excepcionaron, los chilenos lo excepcionaron de incompetencia, es una excepción previa como en cualquier otro proceso. Y el 24 de septiembre la Corte le dijo a Chile, no, ustedes no tienen razón, aquí no estamos discutiendo el Tratado de 1904, sobre el cual, por supuesto, la Corte no es competente. Hay otro tribunal, el Tribunal de Arbitraje, ¿no? Donde se llevan los tratados para su cumplimiento, no para su revisión, ¿no? Claro. Entonces dice, la Corte le dijo, no, somos perfectamente competentes porque aquí hay una pretensión jurídica de un Estado frente a hechos de otro Estado con motivo de un problema común, ¿no? Listo. La Corte ha conocido la memoria, que es la fundamentación de la demanda, la memoria boliviana, y ha conocido la respuesta, la memoria chilena.
Y ha venido todavía la réplica y la dúplica, además de la finalización con los argumentos y la exposición oral de Los alegatos ¿no? finales. Y entonces podía tener un fallo diferente, claro. Podía decir, efectivamente hay la obligación de negociar, pero bueno, la Corte no puede decir cuál va a ser el resultado de esa negociación. Eso parecía al principio, no sé si te acuerdas, cuando empezó la lectura del fallo, empezaron Claro, por ese lado. Esos dos primeros o tres primeros argumentos daba la impresión de que iban por ese lado. estaban un poquito desligándose del término soberanía. Estos fueron los primeros parágrafos del fallo y podían apuntar a eso. Yo incluso pensé que iban a dejar indeterminado el tiempo, simplemente dando cuenta de que no, Chile está obligado a negociar, siéntense a dialogar. Chile ha establecido durante 50 años, ¿no? Desde el año de 1950, desde el 20 incluso, Sí. ha establecido su voluntad de negociación, y esa voluntad es un acto unilateral perfectamente obligable, ¿no? Luego, no. Y yo dije, pensé, no, de ninguna manera nos van a plantar soberanía, o les van a plantar soberanía a los chilenos. Y yo dije, ni siquiera en el tiempo van a ser muy categóricos, tal vez designando una veeduría de la Corte Internacional de Justicia sobre el tiempo de... Mira, yo pensé que por ahí va la cosa. Yo pensé que la parte salomónica del fallo, favorable a Bolivia, iba a ir por el lado de la soberanía y del tiempo. No, la verdad es que lo felicito a ese mi colega que era tan... Bueno, surgirán... tan previsor, ¿no? Surgirán... No. Siempre hay, incluso en varias materias, tengo mis dudas en materia internacional, siempre hay la posibilidad de la ultrapetita. No, por supuesto, de que se aparte del petitorio y de que falle... De más de lo que piden, porque la ley le Así faculta, es, porque el así derecho pretendido, o sea, la pretensión jurídica, que es lo que tiene que Claro, porque preservar el porque juez, si no, pues no necesitaríamos jueces, necesitaríamos unos robots, unas claro, máquinas una computadora que... metes, que- comparan la claro, ley y sale y listo, ¿no? por la impresora No, el fallo. efectivamente, bueno, pero surgirán a partir de ahora, ya han empezado a surgir en las redes sociales decenas, si no centenares y hasta miles de personas que empiezan a decir que esto era previsible, que esto era obvio, que así se veía venir, que yo lo dije, ¿no? Y surgirá alguien que mostrará que sí lo dijo hace algún tiempo, aunque no nos enteramos ninguno, pero bueno, así será. Jorge Lasarte, mira, Jorge Lasarte sí. Jorge Lasarte escribió el año 2013, si no me equivoco, un artículo en el que públicamente señaló de que le parecían absolutamente inconsistentes nuestros argumentos. Bueno, bien por Jorge. Y lo hizo en su tiempo, y no lo hizo con alguna connotación político-partidaria, no. Tú sabes, Jorge es una persona seria, y escribió, y yo tengo además el artículo, porque se lo pedí recientemente. Ah, bueno. Y Jorge dice, no, son bastante inconsistentes nuestros argumentos. Bueno, ahí está, uno, con Sí. nombre y apellido. La inmensa mayoría, me incluyo en aquella inmensa mayoría, respaldamos, apoyamos de manera entusiasta la demanda presentada por el Estado boliviano a la cabeza del presidente Evo Morales, y por lo tanto nos hemos sentido absolutamente vapuleados el día de hoy por esa demanda. Y la discusión que se está planteando ahora, Juan, y la traslado acá a nuestra mesa de debate, es acerca de la responsabilidad. Tú sabes que la victoria tiene muchos padres, pero la derrota es huérfana, ¿no? Y ahora surge pues mucha gente que dice el responsable es Evo Morales. Estaba leyendo gente que dice debe renunciar Evo Morales, debe irse a su casa junto con todo el equipo que lo ha acompañado. Otros van más allá y dicen no, Evo Morales, Carlos Mesa, Eduardo Rodríguez, Jorge Quiroga, todos en una misma bolsa nos han llevado a esta situación. Ahora el mar está más lejos que nunca, etcétera, etcétera, ¿no? Ese debate que está en las redes sociales, que está en los medios de comunicación, etcétera, quiero incorporarme yo de manera franca y directa, y no sé qué opinarás tú, lo voy a hacer muy brevemente, pero yo quiero decir que para mí esta derrota no es una derrota de Evo Morales, es una derrota de Bolivia. Yo no creo, si bien Evo Morales
tenía que llevarse todas las mieles de esto y toda la maravilla si es que hubiera salido positivo, y tiene que asumir también, por lo tanto, la primera responsabilidad de esta derrota. No lo puede hacer solo. Y tiene que hacerlo conjuntamente con todos los que lo hemos apoyado. Y yo asumo, para mí nadie me invitaba a nada, nunca me han convocado, no han pedido mi opinión, nada, pero igual como boliviano, me pongo, tomo mi parte, digamos, del bulto y lo cargo con todo orgullo. Yo he creído en esta demanda, he creído que era una buena política de Estado, he apoyado con todas mis fuerzas, con artículos, con opiniones, etcétera, y hoy día, en lugar de festejar o alegrarme con quienes creen que esto es una derrota de Evo Morales, yo me quedo llorando nomás con la mayoría de la gente del pueblo boliviano, que estamos desolados, estamos apesadumbrados ante esta situación, Juan. Mira, Ricardo, yo coincido y te doy, a nuestros amigos que nos están escuchando y nos están viendo, les doy dos elementos que tienen que ver con lo que fue una conducta mía y nuestra como Movimiento Sin Miedo en su momento, ¿no? El año 2013 fue formulada la demanda. No la conocimos en sus contenidos, en un primer momento, ¿no? Fue anunciada el 2011, pero el 2013, el 24 de abril, se fue formulada, pero no la conocíamos todavía, ¿no? Porque fue el anuncio, porque luego viene la memoria, ¿no? Este orden de cosas es importante tenerlas en cuenta. El 2011, Evo Morales anuncia que se ha cansado del asunto, como estábamos cansados todos. Así es. Y el 24 de abril formula la demanda y 2 meses después se formula la memoria, ¿no? Entre la demanda, o sea que es muy breve la demanda, y la memoria pasaron 2 meses. En ese tiempo el Movimiento Sin Miedo le dijo 2 cosas a Evo Morales. Confiamos en la posibilidad de una acción nacional común en La Haya. Pero le pedimos expresamente que no haga de eso un tema electoral. Esas fueron las 2 condiciones, ¿no? Claro. Que además creo que se las plantearon la mayoría de las fuerzas políticas del momento. Mira, te digo esto porque hay que rescatar 2 elementos para la proyección futura, porque Bolivia sigue, Bolivia continúa. Por supuesto que sí. En otro plano, por supuesto, aquí lo he dicho, se agotará el MAS, pero no se agota el país. Así es. Estamos en un momento difícil. No es un momento trágico, es un momento difícil. Tal vez uno de los más difíciles, luego de haber alentado con cierto motivo, con bastante razón, posibilidades optimistas. Pero tenemos que arrancar lecciones. La primera lección es de que con sus dificultades, especialmente el gobierno, pero el conjunto del mundo político boliviano no ha partidizado el tema. Han habido momentos en el que el gobierno, al poner exceso en sus optimismos, ¿no?, o al poner exceso en sus paternidades, estuvo lastimando eso. Pero no fue un error visible que se lo podamos hoy día reclamar y demandar. No, creo que el gobierno se comportó adecuadamente. La propia actitud del presidente Evo Morales de convocar a los otros presidentes, el acierto de nombrarlo a Rodríguez Belcé y mucho más el acierto de nombrarlo a Carlos Mesa como los 2 expresidentes principales, mostraban este espíritu que se lo ha mantenido. Entonces, esto hay que recuperar. Así es. Y la segunda cosa que hay que recuperar es de que finalmente hemos encontrado en este tema una de las pocas políticas de Estado que debería seguir siendo tal. Y entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer hacia adelante? Estos 2 elementos que nos marcan el camino. Mira, necesitamos evaluar con detenimiento el fallo. Y no es Diremar. El Diremar es un organismo del gobierno que debería ya volcarse en su página de vigencia. No, necesitamos una convocatoria de este presidente. Claro, que tiene 1 año y medio más de vigencia, a conformar un consejo patriótico, ¿no?, donde asumamos la unidad que hemos mantenido los bolivianos, asumamos este acierto de oposición y de gobierno de no haber partidizado, de no haber politizado
y de formular nuevos elementos para una estrategia que no puede sino culminar con el retorno de Bolivia al Océano Pacífico en algún momento relativamente próximo de nuestra historia. Exactamente, Juan, exactamente. Nunca, jamás renunciaremos al mar. Nosotros tenemos esa convicción de que esta es una batalla que se ha perdido. Está bien, hay que decirlo con todas las letras, ni hay que relativizar ni minimizar. Sin duda alguna, efectivamente, esta ha sido una pateadura que se nos ha dado en la Corte. Habrá que revisar, como dice Juan del Granado, qué pasó. Veremos el fallo, la consistencia de nuestros argumentos, por qué creíamos nosotros que estábamos tan bien posicionados, por qué creíamos que nuestros argumentos eran tan contundentes, tan fuertes, y qué pasó para que la Corte Internacional de Justicia desmonte y desestime uno por uno cada uno de nuestros, pues no nos han dado la razón en nada. O sea, no ha habido un solo argumento de los que hemos planteado, de nuestros alegatos, en fin, que haya sido considerado de manera positiva por la Corte Internacional de Justicia. Pero bueno, volvamos al tema de las responsabilidades y de qué pasa de aquí en adelante. Mucha gente, de manera para mí absolutamente inopinada, extraña, está batiendo palmas. A la par que deben estar batiendo palmas en La Moneda y en Chile. Acá en Bolivia hay gente que se alegra porque cree que esto es una derrota de Evo Morales. Cree que aquí esta demanda ha fallado, ha ido mal, porque Evo Morales electoralizó la situación, o porque hay el extremo. Estaba escuchando en una radio esta mañana, hay una persona que decía, esta es la consecuencia de haberle dicho a Donald Trump en las Naciones Unidas, en su cara, que es un imperialista. No, pues, por favor, o sea, esas son tonterías. El fallo de la Corte Internacional de Justicia está redactado hace por lo menos un mes. No tiene absolutamente nada que ver la actitud de Evo Morales. Además, la Corte Internacional de Justicia pues, es una corte muy respetable, ¿verdad? Es decir, se supone que la influencia que pueden tener en ella los posicionamientos políticos y este tipo de cosas no le hacen mella en absoluto. Entonces, argumentar que hemos perdido porque Evo Morales es un dictador, un autoritario, etcétera, etcétera, y eso tomó en cuenta, es estar completamente, desde mi punto de vista, desubicado, ¿no? La Corte falló en derecho, y como tú dices, hay que analizar qué estuvo mal en nuestro planteamiento para replantear y volver a la carga, porque vamos a volver a la carga. No sé y a dónde será, ¿cierto? Deberemos replantear nuestra estrategia. De repente en una negociación directa con Chile, pues, ¿no? Sea la mejor manera de tratar de encarar la resolución de este problema. No sé si vamos a volver a la multilateralidad en otros escenarios. En fin, nos tomaremos nuestro tiempo. Hay que tener una nueva estrategia para el tema marítimo, pero de allí a ahorita hacer leña del árbol caído y pensar que el árbol caído es Evo Morales y no la política de Estado de Bolivia, me parece un exceso con el que yo definitivamente no estoy de acuerdo. Tal vez hay un error nacional. Y cuando digo nacional me refiero a todos, salvo algunas excepciones que, como te digo, notables, como la de Jorge, que hace 3 años atrás dijo, no, los argumentos me parecen inconsistentes y por tanto no me voy a entusiasmar la demanda. Este es el error nacional, un exceso de entusiasmo, de entusiasmo y de optimismo en lo que sí parecía ser un camino relativamente expedito, no para recuperar el mar. Ahí yo creo que sí hubieron excesos gubernamentales. Por supuesto. Hubieron excesos gubernamentales, como eso de hacer una bandera de 200 kilómetros, ¿no? En el momento de los alegatos, pero que no llegaron al punto de utilizar partidaria políticamente nuestra demanda. Malograron ciertos sentimientos, ¿no? Nuestro presidente ha dicho hace días, estamos cerca del Océano Pacífico, ¿no? Y claro, esto ha alimentado un exceso de entusiasmo, de optimismo, porque lo que tenía que ocurrir, en mi criterio, es de que Chile iba a ser obligado
a sentarse con Bolivia, ya no cuando quisiera él, sino por orden de una Corte Internacional de las Naciones Unidas, a negociar con Bolivia una solución a su mediterraneidad. Soberana, no soberana, ese era producto del acuerdo, en tiempos más o menos razonables. A mí eso me entusiasmaba. Yo dije, este es un hito, o va a ser un hito, que deja atrás 1904 sin violentarlo, pero ya es otro punto de partida hacia adelante. 10 años, no sé, 20 años tal vez, ¿no? No, entonces yo creo que nos entusiasmamos. No, ni duda cabe, Juan, dime a mí. La verdad es que todo... Equivocadamente, digo, nos entusiasmamos equivocadamente. Bueno, el equivocadamente viene producto ya del resultado, Bueno, claro. del fallo, ¿no es cierto? O sea, no podíamos saber en el momento en que nos entusiasmamos y éramos tan optimistas de que esto iba a ser tan negativo. Y claro, a la luz del resultado, sin duda alguna, se puede ver que fue un exceso, probablemente un error, una equivocación. Pero de todas maneras, de todas formas, yo rescato muchas cosas positivas de este proceso. Es decir, no solamente el tema que ya has apuntado, con el que estoy completamente de acuerdo, de que esto fue una política de Estado, me hubiera encantado que además se incorporen a los jefes de oposición, ¿no? Reclamé en algún momento que debían estar ahí los jefes políticos también con representación parlamentaria, para dar una imagen ya completa de unidad, ¿no? Bueno, no alcanzó, la mezquindad política del gobierno tenía también algunos límites, ¿no? Que no permitieron hacer aquello, pero así todo dimos esa imagen de unidad al mundo. Y hay una cosa muy importante, Juan. Yo creo que jamás en estos ya casi 140 años, ¿no es cierto?, que vamos a cumplir el próximo año de la guerra de 1879, cuando hemos perdido el mar, la soberanía sobre el mar, sobre el Océano Pacífico, es la primera vez que los chilenos temblaron. Es la primera vez que tuvieron que reflexionar seriamente como sociedad, como país, ante la posibilidad de que tengan que negociar con Bolivia una salida soberana al Océano Pacífico. Mucha gente dirá ahora, sí, pero ahora estamos peor que antes, porque ahora una corte les ha dado la razón y ha dicho que no tienen nada pendiente con nosotros, que no tienen ninguna obligación de negociar una salida soberana. Mira, yo he estado escuchando las reacciones, no sé si has tenido tiempo tú, yo inmediatamente prendí la televisión chilena y comencé a escuchar las reacciones de los distintos sectores políticos, sociales, económicos. Increíble, Juan. Yo te diría que el 90% de las intervenciones eran: tenemos que hablar con Bolivia, tenemos que resolver este problema con Bolivia, tenemos que discutir esto y llegar a un acuerdo. Obviamente todos diciendo sin ceder nuestra soberanía, sin ceder nuestro territorio, pero hemos puesto el tema del mar, del problema marítimo, en la agenda de Chile, en la agenda política social de Chile. Chile ahora tiene el tema del mar como un asunto ahí pendiente y vigente con Bolivia, más allá de lo que ha dicho la Corte Internacional de Justicia, y ese yo creo que es el gran efecto que hemos logrado con este fallo. Me da la impresión inclusive, Juan, es una hipótesis muy, muy apresurada y muy audaz y osada, pero me da la impresión de que este fallo de la Corte inclusive podría generar en Chile mejores condiciones que la que hubiera generado un fallo contrario. No completamente favorable, ¿verdad? Completamente favorable, ellos tenían la obligación vinculante de negociar. Pero si hubiera habido un fallo, por ejemplo, de esos que diga, como el que más o menos esperábamos, que, a ver, tienen que sentarse a negociar con Bolivia, ¿no? Sin hablar de soberanía, porque nosotros no podemos mencionar aquello, pero bueno, tal vez eso hubiera generado ahora Chile, sin esa coraza, sin esa camisa de fuerza, tal vez se venga a negociar con nosotros, de buena fe, ojalá. Podría ser una posibilidad, ¿o no la crees? ¿O eres pesimista en ese sentido? Discrepo un poquito en eso. Como tú dices,
a minutos, a horas del fallo. Sí. Aquí estamos aventurándonos tú y yo más que tú seguramente, a emitir juicios de valor, ¿no? Yo me quedaría más con la necesidad de valorar la unidad nacional y la necesidad de valorar la política de Estado, pero valorarla frente a la derrota jurídica de La Haya, que es una derrota más, no es la última ni fue la primera. Estaba yo revisando ahí artículos y comentarios sobre el tema marítimo, y claro, la derrota de 1920 fue catastrófica, ¿no? Ante la Liga de las Naciones. Ante la Liga, la Sociedad de las Naciones. Cuando pedimos revisar el tratado de 1904. Además, le pedimos a la Liga un año después de su conformación. La Liga había sido conformada en el año de 1919, despuesito de la Primera Guerra Mundial. Y entonces a una Liga en pañales, que ni se sabía de sus competencias, se nos ocurrió pedirle que revise todo un tratado. Entonces, bueno, ¿a qué voy? Que la unidad que hemos logrado tenemos que cualificarla. Y preservarla. Por supuesto, preservarla en primer lugar y cualificarla, ¿no? Haces buena referencia, mira, está bien los expresidentes, pero aquí hay pues oficialismo, hay oposición, ¿no? Aquí hay dirigencia corporativa diferenciada, aquí hay empresarios, aquí hay trabajadores. No, tenemos que crear un comité, un consejo patriótico que amplíe esta unidad que se ha labrado, que se ha cuidado, y tenemos que cualificarla. Hay una política de Estado, pero sobre todo la política de Estado se ha mostrado insuficiente. Claro, tenemos que recoger de manera muy crítica y positiva este contraste. Está bien, estábamos por buen camino, pero insuficiente, ¿no? Así es. Y ahora, entonces, sí, hay que cualificar y potenciar la unidad nacional alcanzada, y hay que perfeccionar una estrategia como política de Estado, me imagino, para los próximos 10, 20 años, o sea, para los próximos 3 o 4 gobiernos que vengan por delante. Ni duda cabe. Se ha cerrado una etapa hoy, de manera muy triste para todas las bolivianas y todos los bolivianos. ¿Y ahora qué? ¿Qué viene? No, ya en el tema del mar. En el tema del mar, obviamente tenemos que lamer las heridas, un poco reagruparnos, preservar lo que hemos conseguido hasta ahora, como dice Juan del Granado, diseñar una nueva política, una nueva estrategia, una nueva política de Estado en torno al mar, porque no vamos a renunciar jamás al mar. Pero la vida continúa y el país está crispado, el país está en un proceso electoral en puertas. Tenemos muy pronto las elecciones primarias. Juan, han sucedido dos cosas muy importantes en esta semana que no estamos juntos conversando en Cabildeo. La primera, salió el reglamento para las elecciones primarias. Y la segunda, la que hemos conocido hace apenas unas horas, la renuncia del vocal José Luis Exeni al Tribunal Supremo Electoral. Bueno, podemos agregar un tercer elemento más. Se ha dado a conocer la disidencia de la presidenta Katy Uriona en varias resoluciones que ha tomado el Tribunal Supremo Electoral, entre ellas el reglamento. Precisamente ella se opuso al artículo 40 del reglamento de elecciones primarias, y también parece que tuvo una disidencia en el rechazo a los libros de Solvó. Entonces, ¿qué está pasando en el tribunal? ¿Qué está pasando con las elecciones primarias? Dado que lo de La Haya prácticamente se cierra ahora, Juan, no creo que nadie ya quiera hablar más de esto, por lo menos un tiempito, ¿no? Habrán los que quieren sacarle la punta, ¿no? Los que, con oportunismo político, como hemos visto ya en las redes, empiecen a pedir la renuncia del presidente, empiecen a que se vayan todos, en fin, ¿no? El llevar agua a su molino. Pero bueno, eso durará unos días también. Pero lo que sí se viene es el 10 de octubre, con la defensa del 21 de febrero, esa gran movilización ciudadana que está convocada y que se va a llevar a cabo con enorme energía, y se vienen las elecciones primarias.
A ver, tú decías algo que es bien significativo. La vida sigue. Y espero que los lunes próximos también sigan. Sí, Y entonces, yo me guardaría estos temas que son muy importantes para el próximo lunes. Pero, Alguito, te pediría que redondeemos un poco esto de la Haya, porque hay dos cosas que hay que tener cuidado. Primero esta actitud canibalesca, ¿no?, de algunos amigos que están en contra de este gobierno y que le van a achacar todos los males, ¿no? Los incendios forestales, el cambio climático, tiene una partecita de responder, sí la tiene, pero no, pues no. Esa es una actitud inútil, además, inservible, ¿no? Pero yo lo he escuchado a Evo Morales saliendo de la Haya y ha dicho de que la Corte, lo ha dicho sin entusiasmo, claro, ¿no? Claro. Que la Corte ha manifestado que su fallo no impide continuar el diálogo. Sí, yo tengo anotado eso también. Por supuesto, claro. La Corte manifiesta que su fallo no impide la continuación del diálogo y que más o menos nos desea éxito en eso. Claro. Mira, esto Evo Morales, por lo menos en las primeras palabras que ha dicho, lo ha puesto como una especie de triunfo. Lo he escuchado a él. No lo he visto, lo he escuchado por radio. Bueno, sería un error del presidente, Cuidado, sería un error del que presidente. Cuidado, ¿no? Con Sí. el canibalismo de algunos opositores extremos, que no tienen idea de lo que estamos hablando, y cuidado con una especie de Eso sería... triunfalismo marciano, ¿no? Respecto a una derrota. No, sería terrible. El presidente lo primero que tiene que hacer Tiene es que cuando reconocer. llegue al país es decir, hemos perdido. Reconozco, aquí ha habido... Y punto final, y ahora hay que hacer estas otras cosas. Pero no. Y por eso creo yo, sí. Ricardo, que deberíamos, es una pequeña sugerencia, a minutos del fallo, deberíamos ver la necesidad urgente. Mientras se crispa el país con motivo de las primarias, del reglamento, de las renuncias, ¿no? De todo lo que me has dicho y que tenemos que seguir hablándolo de la manera más amplia como lo hacemos todos los lunes. No, en medio de eso tenemos que someternos a una prueba fundamental. En medio de eso, crear un organismo, que puede ser ampliado, en fin, que sobre la base de los expresidentes, los líderes políticos, tal vez los líderes corporativos más importantes, inmediatamente se pongan a evaluar qué ha pasado, ¿no? Ratificando la unidad nacional respecto a este tema y ratificando que es una política de Estado lo que tenemos que llevar adelante. Mientras nos sacudimos con los otros asuntos, mientras nos confrontamos con el tema del poder, el tema de la coyuntura próxima. Creo que ese es el momento, porque si no, se va a contaminar también, ¿no? Es inevitable. Lo que tú me acabas de decir, que no lo comparto, pero lo que yo he escuchado del presidente, que tampoco lo comparto, pueden malograr más bien, y acabar de malograr lo que ha sido un escenario nacional de construcción positiva, que ha tenido un traspié muy difícil de sobrellevar. Pero ¿qué es eso? En la visión histórica que debemos mantener los bolivianos es solo un traspié. Sin duda, hay que estar unidos en la victoria, pero es mucho más importante estar unidos en la derrota. Exactamente. ¿No? Yo creo que aquí no debe haber mayor confusión, ¿no? Entiendo, por supuesto que entiendo, a mucha gente, a muchos amigos que están cabreados con Evo Morales, están hartos de sus abusos, de sus atropellos, de su desconocimiento de la soberanía popular del 21 de febrero, de su desprecio por la democracia, por las libertades ciudadanas. Ni duda cabe, o sea, todos estamos absolutamente enojados en ese sentido, pero eso no nos puede hacer perder de vista que este es otro asunto, Así como decíamos, hay que separar el mar del tema del respeto al 21 de febrero, cuando se creía que esto iba a ser un gran espaldarazo para Evo Morales, cuando se creía que esto iba a ser el lanzamiento al éxito de Evo Morales, y decíamos, no, una cosa es el mar, otra cosa es el 21 de febrero. Ahora en la derrota no podemos juntar las dos cosas. Estamos haciendo exactamente lo que estábamos a punto de criticar, lo que mucha gente estaba
presta y lista a criticar el triunfalismo del gobierno, de decir, de juntar, que el gobierno hubiese querido juntar el 21 de febrero con el MAR en un resultado positivo. Ahora que el resultado es negativo, los que están juntando son los detractores. No, por favor, mantengamos separados en derrota o en victoria. Una cosa es una cosa, otra cosa es otra cosa, ¿no? Y sin duda, presidente, tenga la serenidad, tenga la hidalguía de reconocer que hemos sido derrotados. Todos, no usted. Usted el principal, por supuesto, así como se tenía que llevar usted todo el gran parte del crédito si esto salía bien, ¿no es cierto? Ahora también tiene que llevarse buena parte de la responsabilidad del fracaso. Pero lo estamos acompañando. Como lo hubiéramos acompañado en el éxito, lo acompañamos también en el fracaso, en la derrota. Nos sentimos partes, nos sentimos tristes, acongojados con esta derrota. Ahora daremos vuelta a la página, como dice Juan, habrá que reconducir, reencauzar absolutamente nuestra política de Estado en materia del mar. Tendremos que corregir en todo lo que hemos fallado y seguir hacia adelante. Y aparte, por cuerda absolutamente separada, aquí está el 21 de febrero, la defensa de la soberanía popular, la defensa del voto de la gente. Mira, un hombre inteligente con el cual siempre he tenido diferencias, se equivocó de cabo a rabo hace unos días. Jaime Paz Zamora, ¿no? Dijo, prefiero tener un país democrático que un país con mar. No, pues... ¿no? Como si fueran excluyentes. Como si fuera una cosa distinta de la otra. Yo voy a luchar toda mi vida por la democracia y toda mi vida por la reivindicación marítima. Al mismo tiempo, por supuesto, un acceso autoritario de nuestros gobernantes me llevará a poner el énfasis en la lucha democrática. Pero mira, la reivindicación marítima tiene que ser parte de una política de Estado, como es también, y debería ser ya una política de Estado, debería ser una razón del ser nacional, la democracia, ¿no es así? O sea, que no se tocan, no se yuxtaponen, no se excluyen, ¿no? Pero este es un momento bien importante, es que podemos darle vuelta a la página con estos dos elementos negativos, con estas dos visiones negativas. Darle la vuelta, Evo Morales responsable, váyase, ¿no? O darle la vuelta, qué pena, todos somos responsables, ¿no? No, este es un momento clave. No deberíamos dejar pasar este momento para constituir un nivel nacional que recupere la unidad lograda, que la cualifique y que la potencie por sus integrantes, pero que además vea de inmediato en fresco, ¿no? El fallo, en primer lugar, necesitamos que venga Remiro Brotons y los asesores a los que les hemos pagado, además, que nos expliquen, ¿no? Exacto. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Cuáles son los argumentos? Porque la Corte también ha podido equivocarse. Por supuesto. Yo quiero conocer los argumentos fundamentados de los 3 votos disidentes, ¿no? Entonces ahí hay que ver, porque hay todavía cierto margen de observación. Creo que hay un margen de explicación, 2 meses, si no me equivoco, donde el Estado boliviano le pide explicaciones, o el Estado chileno le pide explicaciones al tribunal sobre algunas partes que no son suficientemente comprensibles. No hay, sin duda, un recurso. No hay otro. Son aclaratorias. Así, no hay otro. Son aclaratorias. Y sobre esa base, creo que mientras los activistas políticos, especialmente como Ricardo, yo estoy en una segunda línea, pero sí estoy, claro que sí estoy metido, y voy a seguirlo estando, porque creo que la democracia tiene sus riesgos con lo que está pasando si es que no logramos articular una alternativa unitaria que nos saque de donde estamos y no nos vuelva al pasado, si no nos lleve adelante. Bueno, mientras nosotros hacemos eso apasionadamente, decididamente, democráticamente, no. Necesitamos gente que esté razonando sobre este tema y no volvamos a este tema después de las elecciones, ¿no? Sea un tema efectivamente de Estado. Sin duda, sin duda. Y has hecho referencia a algo que de repente yo no quería tocar, pero me parece que también es una obligación hacerlo. A mí la actitud de Jaime Paz me pareció una actitud oportunista, me pareció una actitud no patriótica.
Me pareció una actitud en que él preservó y priorizó su posicionamiento político y su rédito político individual o partidario. No sé si está ya de nuevo en esas lides. Me han dicho que sí, me han dicho que está nuevamente candidato, pero él priorizó eso al interés colectivo mayor, que es el tema del mar. Ya lo critiqué yo en ocasión anterior, cuando no fue a La Haya a escuchar los alegatos finales y se negó a ir, y mucho más ahora cuando se negó a ir a escuchar el fallo. Debe haber gente que piensa que Jaime Paz Zamora fue el único que acertó. Debe haber gente que está diciendo el único que tenía razón era Jaime Paz, que dijo que esto era una barbaridad y que no. No, un ratito. Jaime Paz lo que dijo es, no, en ningún momento dijo que esto era una barbaridad, que iba a salir mal, nada de eso. El señor Jaime Paz lo que dijo es, yo no voy porque creo en la democracia el 21 de febrero, es decir, con esto que tú acabas de decir, argumentando, digamos, una cosa que no tenía sentido. Es decir, como si fueran excluyentes, apoyar el respeto a la soberanía popular expresada el 21 de febrero y apoyar la reivindicación marítima. Por supuesto que no son excluyentes. Él lo veía excluyente. Él decía, no puedo estar apoyando ahí a un dictador, ¿no? Más bien yo creo que Jaime Paz Zamora pensaba que le iba a ir bien a Evo Morales y no quería estar en ese festejo, en el agasajo, para mostrarse como el único defensor del 21 de febrero. Pero bueno, ya sabemos cómo son las cosas y ahora surgirán pues muchos, serán multitud y legión quienes digan que sabían que esto iba a pasar y que esto fue un terrible error y que esto desde siempre fue un desastre del gobierno de Evo Morales. Yo no comparto aquello y defenderé siempre que esta fue una política de Estado que nos entusiasmó. Tal vez voy a coincidir contigo, Juan, tal vez es excesivamente, ¿no? Mira, pero bueno, tenemos derecho a entusiasmarnos alguna vez. Son tan pocas las veces que nos podemos entusiasmar con políticas de Estado que, bueno, esta vez lo hicimos. Es que el mar está en los tuétanos, en la columna vertebral del espíritu y del alma nacional. Mira, me molestó cuando yo tenía 16 años, iba a cumplir 17, pero era parte del ser boliviano. Me molestó, yo estaba haciendo la premilitar en Cochabamba. Yo era cochabambino, pleno aquella vez. Ah, eras. Ahora soy paseño cochabambino. Es una anécdota lindísima, pero no la voy a relatar completa. Estábamos en la premilitar y rompíamos filas. De repente también te ha tocado a ti, que no eres mucho más joven que yo. No, para nada. Y rompíamos filas diciendo, viva Bolivia, muera Chile. Exacto, claro, por supuesto. ¿Y sabes quién me hacía gritar eso en el cuartel? ¿Quién era tu comandante? García Mesa. Esa es una anécdota bien simpática. García Mesa fue mi comandante en la escuela de clases, Maximiliano Paredes. Bueno, ese era el grito de rompimiento de filas. Sí, ¿no? sí. Claro. Y mira, mi hijo Andrés, que hoy día tiene 26 años, un día me preguntó, niño, no sé si estaba en primero o segundo de primaria, me dijo, papi, ¿y por qué los chilenos nos han robado el mar? Claro. Entonces, no, esto es evidente que el tema marítimo, el de la reivindicación, es la columna vertebral de nuestra política internacional, pero solamente la columna. Y yo demando hoy día, de la manera más humilde, ¿no? Demando que hagamos de toda la política internacional la política de Estado boliviano. Porque hemos estado, salvo en lo del mar, dando golpes de ciego a una piñata movible, ¿no? ¿Cómo es nuestra relación con el resto de nuestros vecinos, ¿no? ¿Cómo es que, poniéndonos en un fallo favorable, hubiéramos logrado un ambiente, un contexto regional favorable, ¿no? ¿Nos hubiera apoyado Irán? ¿Nos hubiera apoyado China, tal vez? Hubiera sido importante ese apoyo. Bueno, no, entonces, no, metamos ahora sí la política internacional en una misma y patriótica bolsa en la que efectivamente diseñemos
una integral política de Estado que yo creo que no la tenemos completa. Hay una política de Estado que la hemos recuperado, incluso recuperando el abrazo de Charaña, pero el resto, ¿no? No podemos pensar que toda la política internacional como política de Estado es la del mar. No, es un conjunto mayor. Así es, así y es. ese es el desafío que hoy día deberíamos plantearnos como una otra conclusión de este momento difícil que estamos viviendo. Sin duda, y es verdad, en un mundo globalizado con los desafíos que tenemos hoy de innovación, de inteligencia artificial y de otras cosas, necesitamos una política internacional moderna, adecuada a los tiempos que vivimos. Hoy, 1 de octubre, debió ser un día feliz, debió ser un día de algarabía, de alborozo, de festejo. Es un día de tristeza, de dolor, de recogimiento. Pero este día también pasará. La vida se abre paso y nosotros, los bolivianos, no vamos a renunciar nunca a una salida soberana al mar. Buenas tardes, Juan. Un gusto, amigos. Buenas tardes. Y para el lunes tú ya tienes la agenda, ¿no? La que me anunciaste hace un momento. Así es. Hasta el lunes, amigos. Cabildeo presentó un programa de opinión que se transmite de lunes a viernes. Gracias por su sintonía.